Hola, buenos días de nuevo, HispanoTubers. Se saluda Giván007 desde este canal con licencia para contar la verdad histórica y luchar contra la guerra cultural. Hoy vamos a hablar un poco del marco conceptual de este libro que he escrito y que les estoy enseñando últimamente, La Guerra Cultural. En realidad es una continuación de la Leyenda Negra, puesto que considero a la Leyenda Negra la primera guerra cultural de la historia porque fue la que se independizó de la presencia física, ¿no? Tenía la imprenta y por lo tanto pudieron los de entonces, nuestros enemigos, establecer una campaña estructurada y organizada de propaganda sin necesidad de tener que invadirnos. Eso es lo que hace que la guerra cultural se independice de la guerra convencional. Esta es la primera guerra cultural, por lo tanto, de la Leyenda Negra. A partir de entonces hemos tenido otras grandes guerras culturales, como ha sido las guerras de religión, sobre todo entre el protestantismo y el catolicismo, aunque no solo. También durante la Guerra Fría, entre el capitalismo y el comunismo. Saunders, en el libro famoso de ¿Quién pagó al flautista?, establece que el 60% del presupuesto de la KGB y la CIA eran destinados durante los años de la Guerra Fría a la guerra cultural, a comprar agentes culturales. ¿Quiénes son estos? Pues periodistas, profesores, académicos, medios de comunicación, incluso artistas que pueden en un momento dado pues extender una visión en la población. El objetivo de la guerra cultural es expulsar un modelo cultural e imponer otro. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que vivimos una cuarta gran guerra cultural. La paradoja es que esta cuarta gran guerra cultural es contra Occidente, y también la segunda paradoja es que nuestro mayor enemigo, aunque también existe el enemigo externo, por supuesto que China se está reforzando culturalmente y tiene a Occidente como enemigo, a través de Inglaterra desde la guerra del opio. También Rusia está separándose de Occidente y mirando más a Asia, en esta nueva filosofía euroasiática, y el mundo árabe, que evidentemente persigue imponer su modelo cultural en Occidente. Declaración de Erdogan: conquistaremos Occidente no con las armas, sino con los vientres de nuestras mujeres. Evidentemente que tenemos adversarios externos que están interesados en que Occidente, y sobre todo Europa, y sobre todo España, y lo explicaré porque España es enemigo, el rival más débil, dado que durante ya casi un siglo y medio están buscando nuestra destrucción, fuerzas oscuras, y luego Europa, ¿no? Y luego Occidente. Pero la peculiaridad de esta guerra cultural, que la hace distinta a todo el resto, es que el mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Siempre es verdad que hemos tenido un enemigo interno, y yo he hablado de los hispanobobos, siempre hablo de ellos, ¿no?, como nuestro gran enemigo de España, más que los hispanófobos externos. Pero en este caso, los enemigos internos de Occidente son muchos, son legión, están muy preparados y tienen una estrategia realmente hábilmente diseñada. En mi libro, antes de empezar a ver los enemigos internos uno por uno, quería dedicar unos minutos al marco conceptual. Ya he definido un poco lo que es la guerra cultural, pero ¿cómo yo enfoco el análisis de esta guerra, de estos enemigos internos? Bueno, en primer lugar, considero que vivimos en una época de contradicciones permanentes y rígidamente instaladas. Es lo que llamaban polarización, el calentamiento de los polos políticos, ideológicos, ¿no?, donde realmente hay dos partes que no se entienden, que hablan discursos distintos. No buscan ya la síntesis, sino una sucesión de tesis y antítesis que se retroalimentan. Ya no se busca la verdad. Esto es parte del virus de la posmodernidad. No buscamos ya la verdad, ni siquiera buscamos resolver los problemas, sino lo que se busca es que el problema se enquiste para poder tener un motivo contra el que luchar. Incluso podría decir que aquellos que presumen más de luchar contra la pobreza o contra el cambio climático, en el fondo están encantados de que existan estos problemas para así poder tener algo que decir, algo que defender
pero que nos debilita como sociedad porque nos divide. Por supuesto que si se resuelve un problema hay que buscar otro inmediatamente. Lo que pasa es que los problemas ya no se resuelven, se quedan enquistados. Por eso necesitamos lo que yo digo, el enfoque relacional integral, que relacione opuestos y trate de integrarlos en una verdad superior, o al menos una verdad más integral o transversal, que es lo que intento hacer. Para ello, evidentemente, tenemos que considerar que estamos rodeados de fenómenos complejos y que para afrontar un fenómeno complejo no podemos hacerlo con armados del pensamiento débil o del enfoque simplista. Necesitamos un enfoque igualmente a la altura de la complejidad que queremos abordar. Por eso, yo defiendo primero, por supuesto, el análisis interdisciplinar. El libro es transversal, es relacional, es que abordo desde distintas ópticas disciplinares, desde la historia, la sociología, la psicología social, la filosofía, etcétera, los problemas que tenemos desde la economía. Y en su lugar hay que ir a la causa de la causa. Normalmente el pensamiento en Occidente está ahora contaminado, bloqueado por el sesgo cognitivo. Todos analizamos los problemas desde un sesgo cognitivo. Yo llamo la política de un solo ojo. Me tapo el ojo izquierdo y lo veo con la derecha, me tapo el ojo derecho y lo veo con la izquierda. Es decir, no quiero ampliar el espectro, solo adopto un enfoque. En la política el sesgo cognitivo, el sesgo partidista, pero en sentido partidario. Y lo segundo es que me quedo en la causa superficial. No quiero ir a la causa profunda, aunque nos digan los partidos políticos y los líderes de distinto nivel que nos están dando la solución a los problemas. Realmente lo que hacen es dar una etiqueta a esos problemas. El problema complejo se etiqueta, se adorna con un eslogan que nos deja muy tranquilos porque así creemos que estamos los buenos. Es decir, este es un problema de fascismo, es un problema de machismo, es un problema de racismo. Yo no soy racista, no soy machista, no soy fascista, soy el bueno. ¿He resuelto el problema? No. ¿He profundizado en las causas del problema? No. Pero me siento mejor. Y en el fondo, todo lo que genera esta nueva sociedad es un sentirse mejor. Por eso también está la guerra de las identidades, que él también afronta. Nos venden la moto de que con una identidad nueva nos sentiremos mejor, sea esta identidad de género o ideológica o de otro tipo, cultural, territorial, etc. Somos un día ya catalanes y entonces si somos catalanes somos mejores que el resto. Nos sentimos mejor por el hecho de ser catalanes o por el hecho de salir de un armario. Aunque la vida es mucho más complicada de eso y quizás lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro si no conseguimos la ecuanimidad. Hemos perdido la ecuanimidad, hemos perdido el equilibrio. Luego hay que ir a la causa, Y si vamos a la causa, lo que yo digo, el enfoque retrocausal, nos encontraremos con que los problemas no pueden resolverse desde un solo lado. Cualquier problema que tomemos, desde el cambio climático si quieren, o el deterioro ecológico, hasta la pobreza, hasta la discriminación por género, hasta lo que quieran, primero hay que ver realmente cuál es el problema en sí, de qué estamos hablando y cuál es la causa última de ese problema. Porque si nos quedamos en la causa aparente, no resolveremos nunca el problema, solo haremos una guerra de buenos y malos. Hay que ir a la causa implícita, a la causa profunda, a la causa de la causa. Como se dice en derecho penal, la causa de la causa es la causa del mal causado. Y esto es lo que hago yo, análisis profundo. En tercer nivel, he descubierto, aunque estaba ahí, ¿no?, para quien quisiera mirarlo, una ley que rige las relaciones sociales, que llamo la constante agente. Lo tomo del número áureo que rige en el mundo físico, la constante áurea, que nos encontramos desde árboles, edificios, etcétera, una proporción áurea, ¿no?, famosa. Yo hablo que en el ámbito social es de la constante agente, que sería 20-60-20. ¿Qué quiere decir?
Nunca podremos alcanzar el 100% en ningún grupo social, en ningún objetivo que nos pongamos. Por ejemplo, nunca podremos conseguir una sociedad 100% justa. Nunca podremos conseguir la verdad al 100%. Como mucho esperemos al 80%, porque hay una ley que dice que el 20% se va a resistir siempre a cualquier acción. Espíritu acción-reacción llevado a la política, a la sociedad. Esto viene no solo de la física, sino de experimentos psicológicos de Pilgram y Zimbardo, donde, por ejemplo, nos dicen que en un conjunto de individuos sometidos a presión, etcétera, hasta el 80% seguirán una norma, pero hay un 20% que se va a resistir, tanto en el bien como en el mal. Es decir, eso, como tuvimos una clase, por ejemplo, de alumnos, habrá un 20% que tenderá a ser acosador, un 20% que tenderá a ser acosado, y el resto, 60%, estará a ver quién gana de los dos, cómo el sistema beneficia o favorece a unos u otros con premios y castigos. Y según sea lo que vea, según sea quién es el ganador, según sea dónde puede obtener más interés, este 60% tenderá a ir al que ve que es ganador o al que le puede dar mayor protección o mayor recompensa. Esto lo vemos como un ejemplo del separatismo. Por mucho que el separatismo catalán o vasco tiene el poder, tiene el dinero, manipula la historia, manipula la escuela, impone, tiene incluso todas las armas posibles para manipular un pueblo, hay un 20% como mínimo, Cataluña mucho más, gracias a Dios, todavía, pero habrá siempre un 20% que se resistirá. Son los héroes. Los héroes que, como el experimento de Philip Zimbardo, cuando recreó una prisión, donde los alumnos desempeñaban al azar el papel de prisionero o verdugo o guardián, veía cómo se imponía una imitación de los roles y el guardián acababa torturando a sus compañeros. Pero había un 20% que se resistía a esa dinámica y decían no. Igual que el Pilgram, cuando daba una serie de descargas y había un premio si dabas una descarga a un compañero, no eran reales, pero el que lo experimentaba no lo sabía, y normalmente el 80% apretaba el botón para que el otro sufriera la descarga por el premio o el miedo al castigo. Pero había un 20% que decía que no. Y como mínimo el 20% dirá que no. Esa es la buena noticia. Hay un 20% de héroes que tenderán al bien. La mala noticia es que hay un 20% que siempre va a tender al conflicto, a generar conflicto, confusión, mentira, engaño, violencia. 20% que tenderá al mal. Bueno, esta regla del 20-60-20 o 20-80, que también encontramos en la curva de Gauss o en el principio de Pareto, lo aplico al análisis de estos problemas sociales, de estos enemigos internos a lo largo del libro. Y por último, es el principio de que no hay ética sin límites. Hemos olvidado algo tan sencillo como que todo tiene límites. Hemos puesto normas de circulación y sabemos que hay límite de velocidad, y cuando no lo hay, como es el caso de Alemania, es porque hay interiorizado un límite interno de sensatez de no ir más allá de la velocidad que nos permite la carretera. Límites tenemos todos, pero los hemos olvidado. Vivimos en una sociedad supuestamente sin límites. Y si Nietzsche decía que no había ética sin estética, yo digo nula ética sine finibus. Es decir, a lo largo del libro, al examinar los enemigos internos, voy uno por uno viendo cuáles son los límites que nos estamos perdiendo. Los límites que debemos fijar entre todos, pero que todo lo que hagamos tiene un límite que tenemos que acordar. Porque si le quitas el límite, como decimos al tema del coche, si le quitamos el límite de velocidad a un coche, lo que haremos no es que sea más libre, es que se estrelle contra otro que pasaba por ahí. Luego necesitamos fijar los límites de la sociedad, necesitamos volver a los valores de contenido y para ello a recuperar el principio de nula ética sin fines. Bueno, estos son los principios básicos, las ideas fuerzas del enfoque, el método que yo aplico a analizar estos enemigos internos, que son casi más de 20 enemigos internos, identificados en el libro, donde vuelvo a decir, primero tomo las contradicciones que bloquean el debate, analizo con la causa de la causa, cuál es la causa de la causa del problema real,
eh, identifico también la constante argenta, cómo el 20-60-20 se está produciendo, y finalmente aplico también la ética, los límites que hay que encontrar para tener una ética real. Y todo eso me permite llegar al final de cada capítulo a una conclusión que llamo relacional integral, que nos permite subir. Con esto les hago una introducción general, pero creo que era necesaria al analizar cada enemigo interno del enfoque, del marco conceptual de este libro que me ha llevado más de 5 años escribir. Saludo al Gigante 007 con licencia para contar la verdad histórica y luchar en la guerra cultural. Que tengan una buenísima tarde.